bienvenidos una vez más a su programa Contacto Universitario. Hoy nos acompaña el profesor Nelson Falcón. Él es coordinador del Laboratorio de Física de la Atmósfera y el Espacio Ultraterrestre, que es una coordinación adjunta a FACIT. Bienvenido, profesor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, primero que todo, por la oportunidad que me da de conversar con nuestros contertulios que están más allá de las cámaras, para poder tocar estos aspectos curiosos sobre el universo y sus misterios, que es un tema que a todos nos apasiona de una manera u otra, ¿no? Bueno, hoy estamos en compañía del profesor, quien nos va a comentar acerca de un tema que es interesante, pero que también no es conocido para todos, o quizás no todos los entendemos. Es acerca de lo que es la ley de gravitación de Newton, que según entiendo, esto que usted está planteando, dice que no es tan universal como parece. ¿Por qué no es tan universal como parece? Bueno, todos recordamos que desde primaria nos dicen que todo lo que sube baja y que esta es una ley de gravitación que la formuló Newton en el siglo XVII. Debemos recordar que esto tiene alrededor de 350, 400 años de formulada. A la vera de los conocimientos actuales del universo, las modernas observaciones astronómicas con los telescopios como el telescopio espacial, los satélites artificiales que han podido indagar la estructura del universo mucho más allá de lo que podía imaginar Newton. Entonces se ha demostrado, y hay evidencia sólida, de que hay problemas para aplicar la ley de Newton al origen y evolución del universo. En ese sentido, y era lo que estábamos comentando en el programa, recientemente, después de 12 años de largas investigaciones en la Facultad de Ciencia y Tecnología, particularmente por mi persona, logramos publicar una nueva teoría que modifica la ley de gravitación de Newton, que como te comentaba tenía cerca de 400 años. Esa nueva modificación haría que la ley de Newton fuera un caso particular de una ley más general, que le hemos puesto un nombre muy complicado, le hemos puesto la fuerza de Yukawa inversa. Y esto es por ponerle un nombre, digamos, haciendo memoria de este gran físico japonés, Hideki Yukawa, que en algún momento planteaba una fuerza para el núcleo atómico, no tiene nada que ver con el cosmos. Okay. Lo que pasa es que nosotros la volteamos, o de alguna manera usamos esas ideas primigenias y modificamos la ley de gravedad. Okay. ¿Y a partir de dónde comienza ese interés por estudiar eso? Y a partir de dónde ustedes piensan o usted dice, no, la ley que tiene 400 años puede tener unas variaciones? Es decir, ¿desde qué momento usted dice, vamos a ver, no es así, puede haber otras aristas en esta ley? Fíjate, lo que me pregunta es muy importante. Desde hace muchos años, los más media y sobre todo los canales de televisión norteamericanos nos han abrumado con conceptos como la materia oscura del universo, la energía oscura del universo, y mucha gente se está preguntando, ¿y qué es esto de materia oscura, de energía oscura? Más o menos, sin hacerlo largo para los escuchas, pero que se puede entender, es que cuando se hacen las observaciones astronómicas de las galaxias remotas, de los cúmulos de galaxias, pareciera que la materia que se observa en todas las regiones, digamos, de lo que se da por llamar todas las regiones de luz, tanto la luz visible, la luz infrarroja, los rayos X. Entonces, cuando se mide allí la materia, nos damos cuenta que la materia que hay no es suficiente para mantener esos objetos girando unos alrededor de otros. Así como los planetas giran alrededor del Sol, las estrellas giran alrededor del centro de las galaxias, y las galaxias giran unas respecto a otras. Pero cuando se calcula la masa resulta insuficiente. Entonces, lo que se ha propuesto desde el año 1933, que el primero que se da cuenta de eso es un astrónomo alemán llamado Zwicky, se da cuenta que falta masa en el universo. Ante la falta de masa, la gente lo que supone es, bueno, hay una masa oscura, una masa negra, una masa que no podemos ver, pero que está allí. Y la ley de Newton sigue siendo válida. Ese es un punto de vista. El problema es que después de esfuerzos observacionales de más de 4 décadas, la materia oscura no aparece en ningún lado. Y entonces han surgido, de algunos años para acá, una nueva tendencia a pensar, mira, nos falta materia.
No es materia oscura lo que nos falta es materia gris para entender el universo. Esto es, vamos a cambiar la hipótesis de que la ley de Newton vale a esas escalas. Y si tú cambias esa hipótesis y reconstruyes toda la teoría cosmológica, teoría que podemos conversarlo enseguida, pero que le ha dado el nombre de la gran explosión o teoría del Big Bang, si uno cambia la ley de Newton por una formulación más general, uno puede explicar o conciliar las observaciones astronómicas con la teoría del Big Bang, pero en lugar de usar la ley de Newton, hay que generalizar la ley de Newton. Hay que hacer una ley nueva. Hay que hacer una nueva ley. Y esto significa, no basta con hacer una conjetura o proponer, yo pienso que el universo está hecho de tal manera o de cual manera, porque eso sería una astronomía o una cosmología. Cosmología, cosmos significa orden, y el orden en el universo es la estructura del universo. De ahí viene la palabra cosmética, porque es el orden en la cara. Entonces el orden en el cosmos es orden según los griegos, el orden en el cosmos no es otra cosa que la estructura del universo. Si uno quiere hacer una cosmología científica, no basta entonces con hacer una conjetura, hay que hacer una teoría. Y una teoría significa hacer la formulación matemática correspondiente, desarrollarlo de tal manera que coincida con las medidas muy finas de las observaciones, ¿sí? Y plantearlo a la comunidad científica en forma de lo que se llama un paper o un trabajo publicado. El más reciente de esto fue publicado por mi persona y lo que me contenta mucho no es que sea mi persona, sino que es la Universidad de Carabobo. Claro. Y ha sido reseñado por agencias internacionales y también por la NASA y por la Universidad de Harvard. Y se denomina, tiene un nombre muy complicado, pero es un paper que acaba de salir en Journal of Modern Physics, que es algo así como la revista de física moderna, una revista centenaria que está indexada, es una revista especializada norteamericana. Y en un artículo nosotros planteamos allí que hay una modificación de la ley de Newton que es consistente con las observaciones del universo y consistente con la teoría del Big Bang. Okay. Ahora que toca el tema acerca de que no solamente se siente orgulloso porque es un trabajo hecho por usted, sino que incluye a la Universidad de Carabobo, que es la institución que representa. ¿Cómo se plantea el hecho de que, bueno, usualmente quienes hacen esos estudios se cree o se piensa o siempre se dice que son físicos de otros países, que tienen quizás instrumentos en mejores condiciones para hacer esta clase de estudios? ¿Cómo llega un profesor de la Universidad de Carabobo, de aquí de nuestro país, a realizar este tipo de estudios? ¿Cómo lo logra? Fíjate, esa es una pregunta que tú haces muy importante. Sí es cierto que se requieren recursos para investigación. Es cierto que los recursos que asigna normalmente el Estado venezolano a las universidades es insuficiente para desarrollar la mayor parte de las investigaciones muy pertinentes que nosotros hacemos. Pero también es cierto que hay mucho de actitud, porque la Universidad de Carabobo provee a la mayoría de los profesores las condiciones y el tiempo y la dedicación y las facilidades dentro de lo que el presupuesto lo permite. Siempre ha permitido que hagamos investigación libremente. Y de esto puedo dar fe y mi eterna gratitud no solamente a nuestra universidad, sino a todas las autoridades que en 15 años que tengo yo en la Universidad de Carabobo, 17 años, siempre hemos tenido. Yo siempre he sentido de parte de las máximas autoridades de nuestra casa de estudio, de parte de las autoridades de mi facultad, una gran incentivo para que investiguemos. Déjame contártelo de esta manera. Claro. Para algunos científicos, aunque les diera la piedra filosofal, no descubrirían nada porque les falta el filósofo. El asunto es que se requiere también mucha dedicación y paciencia y creo que todos están en posibilidad de hacerlo, ¿no? Yo pienso que lo que necesitamos es tener... ¿Querer hacerlo quizás? La sinergia institucional. Yo pienso que en Venezuela es necesario que todos nos demos cuenta que desde nuestra pequeña trinchera de trabajo tenemos que hacer las labores para las cuales fuimos llamados. Y un profesor investigador tiene que hacer eso, tiene que hacer docencia de calidad, extensión de calidad y investigación de calidad y servicio interno. Entonces, quienes hacen servicio interno entiendo yo que hacen de repente menos de las otras labores y quienes hacen más docencia hacen un poco de menos otras labores. Pero todos debemos tratar de cumplir estas 4 áreas que es la que nos impone la normativa universitaria. Okay.
Bueno, estamos conversando con el profesor Nelson Falcón, él es coordinador del Laboratorio de Física de la Atmósfera y el Espacio Terrestre que está adjunto a FACIT. Estamos conversando acerca de una nueva teoría que él plantea que dice que la ley de Newton no es tan universal como parece. En la próxima parte vamos a conversar un poco con él acerca de qué es la teoría de Dios y cómo esta nueva teoría que él mismo plantea se para frente quizás a la creencia cristiana que trata de que el universo viene dado por Dios. Volvemos enseguida. Continuamos en compañía del profesor Nelson Falcón, que nos está comentando acerca de esta nueva teoría que él plantea, que está sujeta un poco a lo que es la teoría del Big Bang, que es la creación del universo a través de esta teoría, y que dice que la ley de Newton no es tan universal como parece. Profesor, ahora sí cuéntenos un poco acerca bueno, en la parte anterior dejamos al aire esto de lo que es la teoría de Dios y cómo se plantea esta teoría que usted presenta ante la creencia cristiana, que es la creación de Dios. Es muy fácil. Hay una frase de Luis Pasteur que lo ilustra. Un poquito de ciencia nos aleja de Dios, mucha ciencia nos aproxima. Déjame contarte, la idea que tenemos es la siguiente, o la idea general de la teoría, creo que cualquier persona lo puede entender. Si uno supone que la ley de gravitación es válida para todo el universo, entonces uno consigue con que hay contradicciones. Para los que nos están escuchando, por ejemplo, la masa de los cúmulos de galaxias es insuficiente. El otro problema, las curvas de rotación, las estrellas cuando giran alrededor de las galaxias deben tener una velocidad con una forma, hay una forma de la expresión de la velocidad y cuando se mide da completamente contrario. Debería ser decreciente a medida que nos alejamos del centro de la galaxia y lo que se mide es que es más o menos constante a lo largo de toda la galaxia. Eso es un problema que se conoce desde los años 80, ¿okay? Eso lo descubre una astrónoma que es Catherine Friesen en el año 83 y se conoce como el problema de las curvas de rotación. Pero no solo eso, al haber el conocimiento actual hay un problema. El universo no solamente se expande de acuerdo con la teoría del Big Bang, sino que lo hace aceleradamente. Eso es lo que la gente llama la energía oscura. Esa energía oscura es el misterio más importante de la cosmología y tiene, digamos, de cabeza todos los astrónomos y científicos del mundo desde hace más de 20 años. La teoría que yo planteo en particular, o que acabamos de formular y que acaba de ser publicada en una revista indexada internacional, explica la energía oscura y explica las curvas de rotación y lo hace de manera muy simple. La ley de gravitación es la de Newton más un segundo término. Ese segundo término vale 0 cuando las distancias son las del sistema solar. Cuando dos estrellas o un planeta y una estrella están a una distancia semejante a la de Plutón respecto al Sol, ese segundo término vale 0 y vale la ley de Newton como la conocemos. Okay. Si la distancia es más grande, digamos en términos de lo que llaman años luz los astrónomos, si la distancia vale unas centenares de años luz, entonces la fuerza es ligeramente atractiva y la ley de Newton tiene un término adicional que en lugar de sumar masa, suma más fuerza. Y si estamos a distancias más grandes, la distancia media entre cúmulos de galaxias, entonces la fuerza es muy, muy atractiva. Y si nos alejamos aún más y si la distancia tiende a infinito, la ley de Newton dice que la fuerza de gravedad vale 0. En esta nueva teoría, ese término se hace muy importante, se hace grande. Entonces, la parte de Newton vale 0 y la otra parte se hace repulsiva y explica la energía oscura y la expansión acelerada del universo. Esta formulación matemática complicada, que no la podemos mostrar por televisión, pero básicamente ese segundo término matemático lo hemos llamado la fuerza de Yukawa inversa, porque resulta de agarrar técnicamente lo que llaman la gente la fuerza de Yukawa y ponerla frente a un espejo y escribirla matemáticamente. Eso fue lo que hice y ha gustado mucho porque logra explicar por vez primera la energía oscura y la masa faltante del universo. Y eso se conoce técnicamente, para algunos escuchas que les interesa este tema, como el modelo de universo Freeman-Robinson-Walker, que es el modelo de universo que se basa en las ecuaciones de campo de Einstein y en la teoría del Big Bang. De manera que esta teoría es consistente con el Big Bang, es consistente con las observaciones astronómicas. Claro,
Tú me preguntarás, como me preguntabas en el negro, profesor Nelson, pero dígame una cosa, y es que la ley de Newton no todo el mundo dice que es universal. No, oye, era lo que te comentaba, a comienzos cuando Newton lo plantea, no se conocían las galaxias, no se conocían los cúmulos de galaxias, apenas si se había descubierto Urano. Entonces, en la época de Newton, el universo llegaba, digamos, hasta el sistema solar. Ok, claro. Ajá, era otro tipo de estudio porque era como más corto. Claro, y menos preciso. Tenían una visión más pequeña del universo. 4 siglos después, los confines del universo han crecido demasiado, las observaciones abarcan distintos rangos del espectro electromagnético, es decir, puedes mirar en la luz visible, la luz infrarroja, la luz rayos X, en ultravioleta, y entonces hace falta una teoría más complicada que la de Newton. Afortunadamente nosotros creemos que la tenemos, pero más allá de eso, lo importante desde el punto de vista de los universitarios, que era lo que tú también me planteabas, es que se puede hacer ciencia de calidad desde nuestra frontera con los recursos que tenemos. Necesitamos más recursos, pero se puede hacer ciencia de calidad y esta teoría parece dar una línea de investigación a nivel mundial que nadie había tomado en cuenta. Y en ese sentido te agradezco mucho porque es la oportunidad que tenemos de difundir esta nueva visión de la ley de gravitación, que ya es Newton más algo más. Okay. Le comentaba al principio de cómo queda allí la teoría de Dios, que cree el profesor Nelson Falcón completamente en la teoría del Big Bang. O sea, fíjate. ¿Cómo cree ahí? ¿Cómo queda allí? Claro, preguntárselo quizás a un científico es distinto porque las personas de ciencia siempre van a querer tener una explicación científica a toda. Pero ¿cómo queda allí esa creencia de la teoría de Dios entonces? No hay contradicción, ni con el Dios de ninguna religión. Y no hay contradicción por lo siguiente, todas las religiones, la cristiana, la musulmana, las religiones, todas las religiones, la hebrea, todas las religiones entienden que Dios es la causa primera, pero que Dios actúa por causas segundas. Entonces, la teoría del Big Bang y la teoría de gravitación explican la evolución del universo, no su origen. Okay. Y ahí es donde está el error. El origen de todo tuvo que haber sido algo o alguien que tú puedes llamarlo Dios. No hay contradicción con las teorías católicas ni con ninguna otra teoría, ni con ninguna otra religión. Por eso era que yo te decía, eso lo precisa muy bien, por cierto, el sabio San Agustín, según el cual Dios actúa por causa segunda. Es decir, Dios creó las leyes, que nosotros creemos que no fue la de Newton, sino la de Newton modificada, creó las leyes para que el universo evolucionara. Okay. ¿Ves? Pero cuando Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, lo hizo a través de una teoría del Big Bang y con una ley que no es la de Newton, sino que es la de Newton modificada con esta teoría del campo de Yukawa inverso, que es la que nosotros estamos planteando. Entonces no hay contradicción entre las enseñanzas de las religiones y la enseñanza de la ciencia. Fíjate, y quizás como una cuestión anecdótica, ¿no? Le preguntaron al sabio San Agustín en una ocasión, bueno, ¿y qué estaba haciendo Dios antes de crear el universo? Y el gran sabio San Agustín le responde, estaba creando el infierno para el que hiciera una pregunta como esa, ¿no? Probablemente. Bueno, profesor, ¿y a dónde cree usted que puede llegar esta teoría de Yukawa inversa que usted está planteando? ¿Cuál es su mira al futuro? ¿Qué es lo que quisiera crear? Además de dar a conocer nuevos estudios, por supuesto. Fíjate, lo interesante es tener unas leyes que nos permitan entender el universo, comprender el universo y su evolución. Pero te voy a dar una premisa aprovechando el programa de televisión. Gracias. Hay una ley empírica que se conoce desde el comienzo del siglo y los escuchas que son avesados en el tema lo saben, según el cual las galaxias se expanden una de otra siguiendo una ley que se llama la ley de Hubble o la ley de Hubble. De hecho, el telescopio espacial recibe su nombre en base a esta ley del astrónomo norteamericano Erwin Hubble. Esa ley es empírica, es decir, es resultado de los experimentos, nadie la ha deducido teóricamente. Te cuento, a partir de que no lo hemos publicado, va a salir prontamente publicado, está bajo revisión en revistas internacionales, a partir de esta ley de campo de Yukawa inverso, de esta modificación de la ley de Newton, podemos deducir teóricamente la ley de Hubble y seríamos los primeros en hacer esa deducción. Pero más interesante todavía, podemos con la
con esta teoría, entender no solamente la dinámica del universo, sino también proponer una nueva manera de conciliar la fuerza de gravedad con otras fuerzas de la naturaleza, eh, que se llama el campo unificado de las fuerzas de la física, cosa en la que trabajó Einstein y no lo logró a finales de sus vidas. Yo espero que Dios me dé suficiente vida y salud para por lo menos enterarme de cómo podemos encontrar una vía de unificar la fuerza de gravedad con las otras interacciones fundamentales en la naturaleza. Ok, ya estamos casi culminando. En pocas palabras, ¿cómo describiría usted la teoría que usted está presentando? Bueno, es una teoría de dinámica newtoniana modificada, según la cual la ley de gravedad es la de Newton cuando la distancia es la del orden del sistema solar. Cuando estamos a distancias entre dos objetos astronómicos con distancias mucho mayores, la ley de Newton ya no sería válida, sino que hay que sumar un término adicional que llamamos campo de Yukawa inverso. Si uno hace eso, uno resuelve todos los problemas de la cosmología, resuelve el problema de la energía oscura y explica la aceleración del universo. Y no hay que inventarse una materia oscura, inexistente e inobservable, sino que hacemos coincidir las observaciones astronómicas con la teoría del Big Bang. Y en ese sentido creemos que eso es un aporte significativo de la Universidad de Carabobo, que es la que ha permitido financiar estas investigaciones con los pocos recursos que le llegan del Estado venezolano. Ok. Bueno, estuvimos conversando con el profesor Nelson Falcón, que nos está comentando acerca de esta nueva teoría que plantea y que es muy interesante. Fue un placer para mí acompañarlos y será hasta una nueva oportunidad.